Bueno, pues bienvenidos al Museo de Geofísica. Hoy es un día especial porque hoy es el Día Mundial de Prevención de Desastres. Es un día que lo organiza la ONU. Esto es una actividad como miles que hay en el mundo. Pueden entrar y ver todas las páginas, todos los eventos que se están llevando para prevención del riesgo. ¿Por qué se estudia la prevención del riesgo? Porque esto realmente son medidas para orientar programas y acciones de gobierno para que haya menos muertes, ¿sí?, y daños por los riesgos, muchos de ellos naturales, otros porque la mano humana está llegando a lugares donde no debería de poblar, ¿sí? Y entonces, como parte de esto, le pedimos al doctor David Novelo, que él es un especialista en riesgo, que les hablara de esto. Como les digo, más que nada, yo le enfoqué la plática para pedirle que él les hablara de esta rama de estudio, para que algunos a lo mejor se sienten entusiasmados y vean que hay un campo de trabajo y un campo de estudio muy amplio, y le agradezco a él muchísimo que haya venido aquí. Él está en el Instituto de Geofísica, en el Departamento de Sismología, y tiene pues todos los años de experiencia en cuestiones sísmicas, pero también volcánica, todo lo que es riesgo, y él está en la maestría en medio ambiente y riesgo, justamente, entonces para que sepan lo que es, y yo ya no le quito más tiempo a su tiempo. Mil gracias a todos por venir. Gracias. Gracias a ustedes también por estar aquí. Les estuve esperando una hora, pero finalmente llegaron, ¿no? Me iban a las 4. Pues sí, efectivamente he tenido oportunidad de trabajar en este tema ya casi 15 años o más, aunque soy sismólogo de formación, pero la inquietud de hacer investigación diferente, y no nada más en la cuestión de la investigación de la sismología en sí, como la física de los temblores, sino el impacto que esto tiene. Y he tenido oportunidad de trabajar principalmente en Centroamérica, en todos los países centroamericanos, últimamente también en Sudamérica, en algunos países de Sudamérica, principalmente Venezuela, y también coordinando a nivel internacional, digamos, algunos programas, algunos proyectos en varios países. Y me sorprende de que, a pesar de que oímos daños en otras partes del mundo, que no es algo único de esos países que podemos considerar más pobres que México, sino también es común en países ricos como los Estados Unidos. Ustedes saben, este huracán recientemente, ¿cómo se llama?, que afectó a... No, hace unos días. Matthew. ¿Sí? Matthew. Mató incluso en Estados Unidos, no sé, 8 personas o algo así, 10, pero también hubieron muertos, ¿eh? También, pero a diferencia de Haití, ¿cuántos fallecieron ahí? ¿Cuántos? Yo leí que hasta 800, ¿no? 800, ¿sí? Entonces, una gran relación entre uno y otro, entre un país y el otro. ¿En qué creen que reside esa diferencia? Entre por qué en uno 8 Estados Unidos y en Haití 800. ¿Por la qué? Prevención. Sí, puede ser que están mejor preparados. Por la sobrepoblación. Sobrepoblación también. Bueno, sobrepoblación, quizás hablando en densidad poblacional, podría ser. ¿Sí? Por la zona. La zona. Están expuestos, digamos, Estados Unidos está expuesto, Haití también está expuesto, que es una de las condiciones para riesgo. Es el riesgo. ¿Cómo? Recursos económicos. Recursos económicos para acciones de prevención, ¿sí?
¿Sí? ¿Por las estructuras más fuertes? También puede ser las estructuras más fuertes, lo que le llaman a todo eso que está mencionando sobre población, estructuras, eso es vulnerabilidad, ¿sí? Vulnerabilidad estructural, vulnerabilidad social, ¿sí? También hay vulnerabilidad institucional. Entonces un país como Haití, siendo más pobre, es más vulnerable. Y al ser más vulnerable, hace que estemos en mayor riesgo, ¿sí? Que es lo que vamos a ver, ¿sí? El riesgo nada tiene que ver con el fenómeno en sí. El huracán fue el mismo, ¿sí? El huracán fue el mismo fenómeno en Haití que en Estados Unidos, pero su efecto fue diferente, ¿sí? Eso es lo que quiere decir riesgo. Y aquí el tema es vivir con riesgo. ¿Cómo aprendemos a vivir bajo esas condiciones? ¿Sí? Sabemos que la Ciudad de México está expuesta ¿a qué? Principalmente a terremotos, a temblores, ¿sí? Estamos expuestos porque estamos localizados aquí. Si la Ciudad de México estuviera en la península de Yucatán, ¿tendría el mismo riesgo? No. ¿Por qué? Bueno, tiene que ver algo con las placas tectónicas, porque está en un sitio en el que no está expuesto al impacto de los temblores, la manera en que está aquí en la Ciudad de México, ¿sí? Entonces la exposición tiene mucho que ver con el riesgo, porque puede haber muchos temblores, pero si estoy en una zona como Yucatán, no estoy en riesgo, ¿sí? Entonces si no estoy expuesto, no puede haber riesgo. Puede ser muy vulnerable, puedo tener estructuras muy precarias, pero si un temblor no me afecta, nunca voy a estar en riesgo, ¿sí? Entonces ese es un parámetro muy importante, la exposición, ¿sí? Sí. Ahora, México está expuesto a todo tipo de fenómenos que se pueden imaginar que existen, ¿sí? Es inevitable, así es nuestro país, así es nuestra República Mexicana, expuesto a todo tipo de fenómenos, como son los temblores que ya mencionaron. No sirve el señalador. No, de la pantalla, es la Sí, pantalla. Huracanes, inundaciones, sequía, procesos de remoción en masa. ¿Saben qué son los procesos de remoción en masa? ¿No? Son todo, ahí se engloba todo lo que son los deslizamientos, caídas de rocas, flujos de tierra, ¿sí? Entonces sí se procesa remoción en masa, porque todos ellos tienen un factor que los hace, que los ponga en movimiento, que es la gravedad, ¿sí? Entonces eso se engloba en un solo término, proceso de remoción en masa. Si pusiera deslizamiento lo entendería mucho más claro, pero el deslizamiento es solo uno de los fenómenos que están dentro de los procesos de remoción en masa. Obviamente las erupciones volcánicas, también nuestro país está expuesto a erupciones volcánicas, entre otros fenómenos, como mencionaba Ana María, del tipo tecnológico, como son las explosiones, los derrames de petróleo, por ejemplo, también es una amenaza o un peligro que puede representar para el país. Aquí está, se muestra. ¿Algunos de ustedes vinieron a la plática en la mañana? No. Nadie, ¿no? Bueno, está bien, entonces no repito. No hay problema. Los epicentros de todos, bueno, no todos, hasta el año 2000, del 74 al año 2000, de los temblores que ocurren en nuestro país. Y ahí están perfectamente definidos, quiero señalar, pero bueno, ya sé que no funciona, perfectamente definidos las zonas de fuentes sísmicas en nuestro país, ¿sí? Y efectivamente, como mencionaba la península de Yucatán, aquí no hay epicentros, ¿sí? También en la parte norte del país, ¿no? Y se concentra la mayoría a lo largo de las costas del Pacífico, ¿sí? Y no importa, aquí cuántos años nos faltan para el presente, desde el 2000, 16 años, ¿sí? Si yo pusiera todos los epicentros de 16 años, caerían aquí mismo. No me definirían una nueva zona, sería la misma, ¿sí? Lo cual, bueno, hace que esto sea una fotografía casi permanente de lo que es, de dónde se concentra la sismicidad en el país. Como mencionaban, las placas tectónicas, zonas de subducción generan esto, pero ese es otro tema, otra plática que no vamos a ver. Aquí es de riesgos y bueno, también aquí en el Golfo de California están concentrados igual una gran cantidad de temblores
Los más fuertes ocurren en esta zona y aquí, ¿sí? En la Ciudad de México igual, cerca de la Ciudad de México también ocurren temblores, pero son relativamente pequeños. Pequeños para nosotros, ¿qué será? ¿De qué magnitud? 5, pues. 5 máximo, sí, podría ser 5 para abajo, podría ser pequeño. Tú vas a ser sismóloga, ¿verdad? ¿No? 5 para abajo, pequeño. Mayor de ellos podría ser ya moderado o muy grande. Pero un 5 en California, por ejemplo, en la falla de San Andrés, que han oído hablar de ella, ya es un sismo importante, ¿sí? Ya es un sismo para ellos de una magnitud importante. Entonces es relativo el tamaño de qué es grande y qué es pequeño. En nuestro país ocurren diario, registrados, tal vez ocurren más, pero decimos que ocurren cuando lo podemos registrar y sabemos que ocurre. Está como los muertos y desaparecidos. Están desaparecidos, no están muertos, ¿no? Están desaparecidos. Entonces para nosotros es si nosotros los registramos, están vivos y sabemos que existen. Entonces entre 3 o 4 diarios podemos registrar de magnitud entre 4 o 5 en nuestro país. Todos los días tenemos sismicidad en México. O sea, esos que dicen que pueden predecir un temblor, pues sí, y aquí yo lo puedo predecir que va a ocurrir un temblor mañana en las costas del Pacífico mexicano y no le voy a fallar. Pero lo que sí, para que sea una predicción, tengo que decir de qué tamaño, ¿sí? Y en qué zona exactamente, ¿sí? No una zona tan grande, ¿sí? También, pues estamos expuestos a erupciones volcánicas. Hay discusión realmente sobre cuántos volcanes son activos en nuestro país, pero generalmente se acepta que son 22 volcanes los que tenemos. ¿Cuáles son los más activos que tenemos actualmente? El Popo. ¿Y cuál otro? ¿Cuál otro? El Popo es uno, ¿y el otro? El Colima. Los dos, el Popo y el Colima, son los 2 volcanes más activos. Pero un volcán se define como activo si ha tenido una erupción en los últimos 20.000 años, ¿sí? 20.000 años todavía. Si después de 20.000 no tiene erupción, ya se considera un volcán inactivo, ¿sí? O muerto. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Bueno, se hacen estudios sobre fechamientos sobre la roca, las últimas erupciones, y si se tiene que es un periodo ha ocurrido en los últimos 20.000 años, entonces sí es un volcán activo. Este volcán, lo señalo, es interesante. Este es el volcán del Tacana, que es quizás el único volcán en el mundo que la mitad es de un país y la mitad es del otro. Empieza uno a caminar y le da una vuelta. O sea, en México, y luego está en Guatemala. Nos detienen los soldados guatemaltecos. ¿Qué pasa? Porque estás en mi país, ¿no? Sin pasaporte ni nada, ¿no? Pero bueno, el estudio se tiene que hacer entre ambos países, ¿no? Entonces es un volcán compartido, el Tacana, que es de los pocos, ¿no? Así como hay países islas que se comparten entre 2 países, ¿no? Que no les pregunto cuál, pero bueno, me imagino que sí lo saben. Y también huracanes. Tenemos las trayectorias de los huracanes de los 2 lados, Atlántico y Pacífico, Caribe, que nos afectan a nuestro país, que realmente pues es un fenómeno recurrente, año con año, se pronostican cuántos huracanes más o menos que van a ocurrir en nuestro país, o que van a, no afectar, que se van a generar, digamos, en ambos lados, que se esperan. ¿Cuántos se hablan? ¿No lo han escuchado? Como 40 huracanes, ¿sí? Pero de esos, no todos van a llegar a tierra, no todos nos van a afectar, pero sí podemos esperar unos 3 o 4 al año, cada año, que nos van a afectar, con diferente intensidad, que van a llegar. Y bueno, si tuviéramos a la Ciudad de México en la península de Yucatán, no estaremos expuestos a temblores, pero sí a huracanes, ¿sí? Entonces, no nos salvamos de ninguna manera, ¿no? Siempre hay algo. Entonces, no se prefiere un temblor cada 30 años, 40 años, o 2 o 3 huracanes cada año, ¿no? Entonces, ya es algo, por eso es aprender a vivir con ese riesgo, esa es nuestra situación,
Y bueno, sí nos tenemos que adaptar a esas condiciones. También, no sé por qué las palabras lo pusieron en azul, pero los procesos de remoción en masa, ¿qué dijimos que eran? Deslaves. ¿Los qué? Deslaves, ¿qué más? Cuando hay una remoción. Como, sí, como un deslave o cuando se caen las rocas. las rocas, flujos de tierra, sí. En todo eso, y aquí podemos ver dónde están concentrados. En el sureste, también en el norte, también en Baja California, en la parte, en las sierras, ¿no? La Sierra Madre Oriental, Occidental, tenemos también, claro, estos son los más grandes, ¿sí? Pero sí también es un fenómeno recurrente en nuestro país. En recientes eventos, el huracán Stan, murieron más de 2.000 personas y se estimó que más de 150.000 personas quedaron con sus propiedades dañadas, ¿sí? ¿Han oído ustedes hablar del huracán Mitch? ¿No? El huracán Mitch ocurrió en el año 2000. Esa fue una de las razones por las que me cambié igual a trabajar en este tema. Es conocido como huracán transnacional porque afectó a 4 naciones al mismo tiempo, ¿sí? En Centroamérica: Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, ¿sí? Costa Rica y Panamá se medio salvaron. Murieron oficialmente 6.000 personas, extraoficial son como más de 10.000, ¿no? No se cuentan los desaparecidos, de nuevo. Y es de esos huracanes raros en los que, como ustedes saben, cuando ocurre un huracán, cuando ocurre un huracán, incluso los Estados Unidos envía aviones que entran al huracán para monitorear velocidad, el viento, presión, agua, humedad, en fin, varios parámetros. Y se sabe exactamente, más o menos, y trabajan supercomputadoras en paralelo, cuál va a ser la trayectoria. Pues el huracán Mitch fue de esos huracanes que la naturaleza no conoce sobre ciencia, sobre el hombre, lo que uno hace, nuestros avances tecnológicos. Y fue un huracán que se quedó estacionado como por 1 o 2 días castigando, ellos dicen, a estos países, 4 países. No se movió, se quedó como estacionario e incluso llegó a moverse y volvió a regresar, ¿sí? Como si realmente estuviera castigando a esos países, ¿no? Por eso decían que era castigo divino. Entonces, lo que les quiero decir, que por más que hemos avanzado en la ciencia, en los estudios de los peligros, no hemos llegado a realmente conocer su comportamiento. Y este es un fenómeno en que podemos medir, que tenemos parámetros reales, en tiempo real, y no en el caso de un temblor, que ahí no podemos medir, no podemos entrar al centro de la Tierra y tomar mediciones, estamos en la superficie y no sabemos dónde va a ocurrir. Un huracán sabemos dónde está y nos metemos en él y está enviando datos. Y a pesar de eso, no sabemos qué va a ocurrir, cómo se va a comportar. Entonces, a ese nivel todavía no hemos llegado y la naturaleza sigue como es, ¿no? Inundaciones en Tabasco, igual las inundaciones, es un fenómeno recurrente en nuestro país. Año con año escuchamos de que hay inundaciones. Y Tabasco es uno de los sitios que, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, sigue siendo afectado, ¿no? Quizás no de esta magnitud, pero siempre hay inundaciones, y no solo en ese sitio, sino en varios estados de nuestro país, como Chiapas, Oaxaca, son recurrentes, incluso en la península de Yucatán, recurrentemente afectados por inundaciones. Otro, aquí está el deslizamiento, San Juan de Jalpa, en Chiapas, 2007, aquí bloqueó el río. Esto también puede generar oleaje muy grande. Aquí había un poblado, ¿sí? Desapareció, lo tapó, y es imposible en los deslaves rescatar a la gente. Y no importa si está la estructura bien hecha o precaria, quedan enterrados, ¿no?
Y recuerdo en ese caso, pues que se mandó maquinaria a tratar de rescatar, fue imposible, y bueno, se quedan sepultados, ¿no? Ahí la gente que está ahí. Ese es uno de los fenómenos, que es muy puntual y pequeño, que el desastre que causa es inmediato y casi sin ninguna posibilidad de rescate, de respuesta, ¿no? Es algo instantáneo. ¿Sí? Ese es puntual, no es de gran magnitud, pero también es frecuente en nuestro país. Y bueno, ya estas fotos, ¿las habrán visto ustedes en algún lado, en algún momento? ¿Qué es? ¿Terremoto cuál? Del 85. ¿Sí? Pues este es el ejemplo del desastre más grande que ha ocurrido en nuestro país. Sin embargo, no creado por el temblor más grande. ¿Sí? ¿De qué tamaño fue este temblor? ¿De qué? 8.1 en el 85. En el mismo siglo hubo otro temblor más grande. ¿Ha oído hablar de él? ¿Cuál? No escuché. Nadie. Los profesores. En Chile, pero fue reciente. No, en Chile, en México. Estamos hablando de México. En Puebla, ¿no? No, fue en 1932 y es conocido como el Gran Temblor de Jalisco. ¿Sí? The Great Jalisco Earthquake, en inglés así salen los artículos. ¿De qué tamaño fue? 9. No, si hubiese, fue de 8.2, pero un decimal en la escala de Richter significa 2 o 3 veces más grande. ¿Sí? Ese es otro tema también. No sé si vieron este tamaño, pero es otro tema. ¿Sí? Entonces fue como al menos doble de tamaño más grande que el del 85, pero fue en el 32. ¿Por qué no causó tantos daños como el del 85? ¿Por la zona? Puede ser porque estuvo más lejos. El temblor del 85 fue 350 kilómetros de distancia a la Ciudad de México, como 450. Sí, la zona puede ser. ¿Qué otra cosa? Que no había tantos edificios. Esa es otra cosa. La infraestructura No había tanta población. y población. ¿Sí? La duración del La duración. Las dos cosas que dijeron ellos. Infraestructura y población. ¿Sí? Obviamente en el 32 no habían los 25 millones que había en el 85. En el 32, ¿cuántos habrán sido? ¿3? ¿2? No sé. Pero muy pocos. Y la infraestructura que fue dañada, muchos de esos edificios pues no existían, ¿no? Entonces sí hay más exposición, más infraestructura expuesta, más población expuesta, que nos hace ser más. Yo vengo a la palabra expuesto desde hace rato. El expuesto no quiere decir que sea vulnerable. Puedo estar expuesto pero tener una casa muy bien hecha, ¿sí? Y estoy expuesto, ¿sí? El riesgo tiene que ver con el nivel de vulnerabilidad. Y bueno, estos son unos ejemplos de edificios que colapsaron, diferentes fenómenos, como de que se llama de licuefacción, en la que hay dos tipos de suelo, un suelo que se comporta como si fuera agua, la tierra como si fuera agua, y junto no, ¿sí? Como pueden ver, este edificio colapsó y no. Otro efecto que golpeteo, en el que se golpea un edificio más grande al otro más pequeño, también colapsa. Y bueno, fallamientos de la propia estructura, diferentes tipos de razones por las cuales ocurren este tipo de fenómenos. ¿Y qué es un desastre? ¿Saben qué es un desastre? No, aquí estoy preguntando. Bueno, por definición, un desastre es cuando un gobierno, una localidad, una comunidad o una sociedad pierde su capacidad de atender esa situación, ¿sí? De esa situación que causó un daño a la sociedad. Si pierde esa capacidad, quiere decir que estoy en un desastre, ¿sí? Por ejemplo,
un choque no es un desastre, es una emergencia. Llegan los bomberos, llegan los policías, llega la gente y lo resuelven, ¿sí? Tal vez un choque de trenes también no es un desastre. Es un gran accidente, pero no un desastre. O sea, se pierde la capacidad de respuesta de una sociedad bajo esas condiciones, ¿no? El caso del 85, obviamente el gobierno no podía responder. No había suficientes hospitales, no había suficientes agua, no había suficientes alimentos. Era un desastre, ¿no? Entonces, ese es un desastre cuando pierdes esa capacidad. Y lo demás es una emergencia, ¿sí? Entonces, y otra cosa importante, tiene significado solamente con respecto a las personas y a las actividades humanas, ¿sí? Entonces, ¿la desaparición de los dinosaurios fue un desastre o no? ¿No? ¿Por qué? ¿Sí? Porque no son actividades humanas. Porque no son actividades humanas, ¿sí? Desafortunadamente, es una catástrofe quizás ambiental, pero no un desastre en términos de esta definición, es nada más impacto a los humanos. Entonces, pero la naturaleza por sí mismo no conoce nada sobre desastres. Nuestro planeta es un planeta viviente y gracias a eso vivimos, ¿sí? Si fuera un planeta muerto, no existiríamos. El hecho que haya temblores es una manifestación de una tierra viviente, ¿sí? Que haya erupciones volcánicas también, que haya huracanes también. Eso nos hace que podamos vivir, ¿sí? Entonces la naturaleza debe dar gracias al planeta que tiene esas características. Le echamos la culpa a los temblores, le echamos la culpa a los huracanes, pero de ello no es la culpa es que nosotros nos ponemos en sus trayectorias o no estamos preparados para resistirlos, ¿sí? Entonces eso es una cuestión de adaptarnos a nosotros mismos a esas condiciones de nuestro planeta, ¿sí? Entonces no es pensar que este fenómeno es realmente dañino. Todos tienen una razón de ser. Los huracanes, ¿qué beneficio nos traen? Agua. Lo lleva a sitios, en muchas ocasiones, en las que hay sequía, hay poca agua, ¿sí? ¿Qué otra cosa? La energía de los vientos. Energía. No tanto. Regula temperatura, ayuda a regular la temperatura. Si hubiese mucho frío no viviríamos, mucho calor tampoco, ¿sí? Entonces ayuda a controlar la temperatura. No es el único elemento, pero aporta su parte. Los huracanes, y si no existieran, tampoco podríamos quizás sobrevivir. Temperaturas muy altas o muy bajas, ¿sí? Entonces regula eso. Entonces todo tiene condiciones que nos hacen para que sea un planeta habitable, ¿sí? Y le echamos muchas veces la culpa a este tipo de fenómenos, ¿no? Entonces, como decía, la naturaleza no conoce nada sobre desastres. Es una gran variedad de fenómenos naturales que nos permite nuestra existencia. Entonces, las condiciones para los desastres son creadas por nosotros mismos, ¿sí? Por nosotros mismos. O sea, tener malas estructuras, de no estar organizados, tener instituciones inadecuadas que respondan, hacer mal uso del suelo, ¿sí? Como vamos a ver más adelante. ¿Por qué estamos en riesgo? Y aquí se conjugan los elementos que estábamos hablando. Para mí, nuestra formulita de riesgo siempre dice riesgo igual a peligro o amenaza por vulnerabilidad y exposición. Yo en exposición en mis clases le digo, es 0 o 1. No puedes estar medio expuesto. ¿Estás expuesto o no estás expuesto? No puedes estar 0.5 expuesto, ¿no? O 0.3 expuesto. Entonces, como si es 0, no estoy en riesgo, no me preocupo. Y si es 1, pues sí estoy en riesgo y me preocupo. Entonces desaparece de mi fórmula. Okay, pero sí hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? 0 o 1. Entonces, bajo esa premisa, entonces nos queda vulnerabilidad, nuestro peligro. ¿Qué tanto se conjunta esto? Es lo que nos da lo que es el riesgo, ¿sí? ¿Qué podemos controlar de estos dos elementos? Vulnerabilidad. El peligro no. Muchos han tratado en el pasado, decían que los huracanes pensaban que si les echaban químicos podían degradarlo, ¿sí? Y lo que hicieron fue contaminar otras partes del planeta, ¿no? Muchos decían,
que las erupciones volcánicas, echándole agua, podían disminuir la intensidad, y en muchos lugares, ahí bombeándole, ¿no? Y lo que hicieron más fuerte, ¿sí? La erupción, le dieron más. Entonces, hasta ahorita no hay forma de poder controlar, ya lo oprimí, un fenómeno. Entonces, lo que nos queda es la vulnerabilidad, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de vulnerabilidad, hay varios tipos de vulnerabilidad, como decía: la social, la económica, la estructural, la técnica, la ideológica, la educacional. Supuestamente hay como entre 9 o 12 tipos de vulnerabilidad, ¿no? Y ahí es donde entran diferentes profesionales, diferentes tipos de estudios. Yo soy, creo, no sé si tú, Ana María, te ha tocado, que soy el único geofísico, y quizás en el mundo, que ha dirigido tesis de una socióloga y actualmente de una psicóloga. No sé si hay otros geofísicos que lo hayan hecho, ¿no? Pero yo tengo estudiantes de sociología, de psicología, de comunicación social, de matemáticas, de física, que han pasado por mis manos, del área ambiental. Entonces, ese es un tema multidisciplinario, ¿sí? No es un tema del geofísico, no es un tema... también economista, tengo una economista trabajando actualmente conmigo, y haciendo cosas totalmente innovadoras, diferentes, y ellos aprendiendo, aunque su área de estudio realmente tiene un impacto en lo que es la cuestión del riesgo, ¿sí? Porque, como le dije, hay diferentes tipos de vulnerabilidad. Lo que se ha enfocado en el mundo es el estudio de la vulnerabilidad estructural, y principalmente a temblores, es lo más desarrollado, ¿sí? Pero la vulnerabilidad social, ¿cómo la mides? La vulnerabilidad económica, ¿cómo la mides? Quizás podría uno pensar, ¿sí? La vulnerabilidad institucional, ¿cómo la mides? Son trabajos de investigación que hemos estado desarrollando, y que realmente este problema se veía nada más como un problema de protección civil, como un problema quizás del SENAPRED, pero no como un tema de investigación, no como un problema académico, que es lo que actualmente estamos tratando de desarrollar, ¿sí? ¿Por qué somos vulnerables? Somos vulnerables porque estamos en el cinturón de fuego. ¿Saben qué es el cinturón de fuego? ¿No? Hubieran venido el de la mañana. Hace falta el complemento. Sí. Bueno, el cinturón de fuego es donde se libera aproximadamente el 80% de la energía por temblores y volcanes, ¿sí? En todo el mundo, ¿sí? Entonces, en esta zona, el 80% de la energía de temblores y volcanes es liberada. En todo lo demás les queda el 20%. Y México forma parte de ese cinturón de fuego. ¿Cómo cuánto creen que se libera en México de ese 80%? ¿Cómo cuánto? 5%. Entre el 4 y el 6 promedio. Sí, sí. Entre el 4 y el 6% se libera de toda la energía de temblores en el mundo, en México, y también de volcanes. Por eso es que estamos en riesgo, porque estamos en el cinturón de fuego. Por eso. No, también por las personas, ¿no? Por nuestra vulnerabilidad. O sea, aquí nos tocó vivir, ¿sí? Pero no estamos en riesgo porque estamos ahí, estamos expuestos, ¿sí? Expuestos. Pero no quiere decir que no debe estar expuesto a estar en riesgo. Estamos en riesgo porque sí somos vulnerables, ¿sí? Entonces aquí nosotros estamos en alto riesgo porque somos vulnerables, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos modificar? ¿Podemos modificar el estar ahí? ¿Podemos modificar el tamaño de los temblores? Las erupciones volcánicas que no ocurren. Entonces nada más nos queda la vulnerabilidad, ¿sí? Disminuirla. Algunos elementos de vulnerabilidad: la pobreza. Ser pobre también te hace ser vulnerable, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienes la suficiente información. O tu casa es precaria, en un sitio de donde no debe estar, en un sitio inundable, en un sitio donde puede haber deslizamientos, en un sitio donde hay temblores. La estructura no es adecuada. Sobrepoblación, lo que decía.
en el 85 habría muchísima más gente que en el 32. El hecho de que exista, y esto creo que es en México, ¿eh? En una parte, no sé dónde está foto, cómo está una casita pegadita a otra, ¿no? El nivel de educación que tenemos, la hacinación, cuánta gente vive junta en un solo lugar, eso también nos hace ser vulnerables. ¿Sí? El mal uso del suelo, que es la deforestación, también esto hace, ¿qué es lo que hace el deforestar un sitio? ¿Qué efecto tiene? Sequía, podría ser. ¿Qué otra cosa? Un deslave. Un deslave, ¿por qué? Porque la tierra se hace débil. Se hace más débil, no hay, las raíces no hacen más sólida la tierra. ¿Y qué otra cosa? Falta una importante. Ya mencioné los deslaves. Las inundaciones. No hay raíz, las raíces no retienen el agua, entonces también se filtra y fácil, si eso es un cerro, el agua llega a la ciudad, ¿sí? A la zona urbana. Y obviamente las características de la vivienda. Viviendas precarias pues son más vulnerables, obviamente. México ha asignado muchos recursos en esto, pero todavía tenemos mucha vulnerabilidad. La mayoría de los esfuerzos está dedicado principalmente a ¿qué? Prevención, mitigación, respuesta, ¿en qué? Los compañeros de atrás hablan más solitos. Aquí estamos, aquí. ¿En qué? Mitigación, es otro tema también, ¿eh? ¿Qué es mitigación? ¿Qué es prevención? Realmente es otro tema. Pueden ir a mis clases, ahí vemos durante un semestre todo esto. Realmente la mayoría de los recursos está a la respuesta, a la atención cuando ocurre ya el desastre, ¿sí? ¿Por qué creen que es eso? Porque no tienen conocimiento de cómo prevenirlo y entonces ya solo quieren ayudarlos cuando ya pasó el temblor. Usualmente es una cuestión política, ¿sí? Una cuestión del gobierno. Siempre ellos quieren prevenir y mitigar, lleva años, ¿sí? Concientización pública, acciones de prevención, obras. Nuestros presidentes duran 6 años. Quieren ver los resultados durante su periodo, ¿sí? Y mitigación y prevención no lo van a ver, ¿sí? Y sí pueden ver un sismo y entonces lo atienden y salen en las fotos, están regalando cobijas, están regalando casas portátiles, en fin, haciendo el show, ¿no? Entonces, y es no nada más caso de México, es en general todo el mundo que es más dedicado a la prevención. Entonces, donde realmente se puede, ¿por qué somos vulnerables? O sea, la pobreza, el incremento de la población expuesta, somos más, inadecuado uso del suelo, o sea, por ejemplo, no cerca de un río, del cauce de un río, no cerca de una zona identificada que pueda haber deslizamientos, carencia de programas para reducción de la física y social, no nada más la parte estructural, física, dónde estoy, y social, obviamente, ¿qué es lo que me hace socialmente vulnerable? ¿Qué elementos de sociales piensan que me hace ser vulnerable? La educación, una. El nivel de educación. ¿La falta de recursos? Ese podría decir que es vulnerabilidad económica, la falta de recursos económicos, creo que a eso te refieres, ¿no? Dinero. ¿Qué otra cosa? Porque cuando salimos al campo tenemos que medir eso. Que haya niños en tu casa, te hace ser más vulnerable. Que haya discapacitados, ¿sí? Que haya ancianos. Todo la educación. Entonces hay ciertos elementos que hacen socialmente que soy vulnerable, ¿sí? Además de la pobreza, obviamente, ¿sí? Que tiene que ver con lo que decían los recursos, ¿sí? Usualmente los planes de prevención son considerados responsabilidad de instituciones técnicas y académicas. El gobierno nada tiene que ver, tiene su Senapred, tiene el Instituto de Geofísica, el Instituto de Ingeniería, y es nuestro problema. Y realmente
todas esas instituciones tienen muchísimo que ver. Construyen una carretera, están modificando el ambiente, están modificando la estabilidad de un cerro, ¿sí? Están creando zonas más habitables en la que, como veíamos, deforestan, crean deforestación, lo cual crea mayor riesgo. Entonces, realmente no es un problema de una institución técnica como el Senapred, ni de una institución como Geofísica, pero así se considera en muchos casos. Otros factores, ya lo vimos, las acciones humanas, como es la deforestación. Aquí están los niveles de pobreza en el país, no recuerdo qué año, pero bueno, estoy seguro que no va a cambiar si pongo de otro año. ¿Dónde recuerdan que eran los sismos? ¿Dónde se concentraban? En el verde ¿Dónde? En las zonas más pobres. Donde realmente es las zonas más pobres, aquí se concentran los sismos, y es donde están los mayores niveles de pobreza en este país, lo cual también nos hace estar pues, en gran riesgo. Entonces, esto es lo que tenemos que combatir, no tanto acciones de respuesta, sino de prevención. Aquí rápido les muestro, no sé cómo vamos en tiempo. ¿Ya estamos? Ok. Aquí rápido, nada más en relación a los millones que fueron perdidos por estos tipos de fenómenos, como el huracán, el terremoto de México, el Niño y el huracán Mitch en Centroamérica. Entonces uno diría que el huracán Mitch fue menos afectado que los Estados Unidos, pero cuando vemos con referencia al Producto Interno Bruto, el rojo es Centroamérica, y vemos cómo fue realmente afectado. En el caso de México no fue tanto, ¿sí? Es verde. Entonces cuando se ve la riqueza del país con el daño que sufrió, realmente podemos ver que fue aquí posibles alternativas para reducción del riesgo. El estudio multidisciplinario no es de una disciplina, no es del geofísico, no es del ingeniero, como ya mencioné, el sociólogo, el psicólogo, como una prioridad nacional la reducción del riesgo. Sí, esos compañeros detrás no dejan de escuchar a los de adelante. Mayor participación de la sociedad, ¿sí? Desde todos los niveles, desde el nivel local, yo diría desde su propia casa hasta el gobierno, si no, no se podrá llegar a resolver este problema. La investigación en este tema también es muy importante, no nada más es protección civil. La conciencia pública y la respuesta racional en los estudios que se hagan también es muy importante. ¿Cómo conocemos? Voy a ir rápido. Lo que se elabora son atlas de riesgos, ¿sí? Atlas de riesgos que nada más nos da la fotografía del riesgo en que estamos. Una fotografía como de nosotros, que cambia con los años, así como nosotros cambiamos con los años, ¿sí? Pero esa fotografía me da elementos para actuar, para hacer cosas que no nos toca a nosotros como investigadores, le toca al gobierno, a los que toman las decisiones basado en estos resultados, ¿no? Y bueno, aquí los ejemplos de riesgo que se va, como decía, desde el local hasta el nacional, aquí a nivel estatal y aquí a nivel comunitario, en lo que se pueden identificar las zonas de más alto riesgo y tomar decisiones en ese sentido. Y también se pueden hacer modelos ya de riesgo, que es un modelo de inundación y las zonas que podrían ser afectadas por esta inundación, que son trabajos que también, a propósito, es Motocintla, que es uno de los poblados y municipios de Chiapas, ¿sí? Entonces, la clave de todo esto es pues, el proceso multidisciplinario, desde la geofísica, lo social, lo económico, ambiental, protección civil, no se puede dar afuera, investigación en ciencias de la tierra, en las que toman decisiones que están de cabeza, ¿no? Y convertir en investigación básica multidisciplinaria muy importante de los sistemas de información geográfica, cómo lo trasladamos a mapas y para la toma de decisiones. Y bueno, todo tipo de investigaciones relacionadas con los peligros. Aquí es el caso de los temblores, en los que pues hay hasta animalitos que han oído que detectan movimientos sísmicos, deformación, gases, sismicidad,
que bueno, forma parte de la investigación. ¿Qué las ciencias sociales, en qué nos pueden ayudar? Si alguien quiere estudiar las ciencias sociales, en la mitigación del impacto social, análisis del impacto económico, hay algo, un tema importante de la parte social, que es la construcción social del riesgo. ¿Cómo vamos haciendo que nuestro riesgo incremente socialmente? Es un área de investigación. Y la comunicación social. Estamos en riesgo. ¿Cómo convenzo a la gente de que está en riesgo y qué acciones hacer? Las ciencias ambientales también, el uso del suelo, fortalecimiento de los ecosistemas para que no nos afecte tanto, estabilidad de los suelos como reforestación, es otro elemento importante. Obviamente ingeniería tiene como mucho que ver en la elaboración de código de construcción, estructuras sismorresistentes. Comentábamos aquí con los compañeros antes de que vinieran de que es posible, se tiene actualmente toda la tecnología para que los edificios y puentes puedan resistir temblores muy grandes, 8.5, pero es más barato que se caiga y la vuelvan a hacer a que la haga antisísmica, ¿no? Entonces, pues se puede morir 100 gentes, está bien, pero gasto menos a que se caiga y lo vuelva a hacer a que se resista, ¿no? Entonces eso pues es aceptable por muchos. Y los sistemas de alerta temprana, que ya lo conocen también, es un elemento que nos ayuda. Y obviamente ya hay carreras en algunas universidades de protección civil, no sé si las conocen. Hay dos universidades aquí en la Ciudad de México que las ofrecen, en la que se enfoca más a las cuestiones de respuesta, alertas tempranas y simulacros que se realizan. En síntesis, ya para terminar, un recuento así rápido. Los desastres no son generados, son generados por la vulnerabilidad que tenemos. Es necesario promover el trabajo multidisciplinario desde una perspectiva integral. ¿Qué quiere decir esto? Que no se vale protegernos contra temblores y luego viene un huracán y destruye la comunidad, ¿sí? O una erupción volcánica. Tiene que ser considerando todos nuestros tipos de riesgos, ¿sí? Y el atlas de riesgo es una herramienta. Muchos piensan que con tener nuestro atlas ya resolvimos el problema. Es nada más una foto, es como un diagnóstico de qué tan enfermo estás. Y con ese diagnóstico tienes que ver qué medicina le vas a dar para curarte. Es lo mismo en este caso. La investigación básica y promover la autogestión del riesgo. Es otro punto importante. Ya están cansados, ¿no? La autogestión del riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Aprender que ustedes mismos cómo hacerle para reducir mi riesgo, ¿sí? Es imposible para un país tener todos los recursos necesarios para protegerlos. Ustedes tienen que aprender también a protegerse, ¿sí? ¿Qué hacer para que no esté en tan alto riesgo? Eso es lo que llamamos como autogestión del riesgo. Y eso es todo. Gracias.